hoy vamos a continuar y a darle fin a esta última clase de eventos finales, del mismo modo para darle fin a las clases del discipulado 4, con el cual finalizamos todas estas clases de discipulado. Así que le damos gracias al Señor por permitirnos terminar esta clase, no solamente a nosotros, sino también a ustedes, y que esto pueda seguir beneficiando en un sentido espiritual la vida de los demás hermanos que nos vayan a ver y que nos vayan a escuchar. Quiero orar para darle inicio y que el Señor sea tomando el control de todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que quiero que me acompañen en oración. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día. Gracias por tu misericordia, gracias por cuidarnos, por protegernos. Gracias por sostener nuestras vidas, Dios amado, y ayudarnos a avanzar y a crecer, Padre amado. Te pido que seas tú tomando el control y que nos sigas ayudando, Dios, en esta última clase, que podamos terminar de predicar, enseñar tu palabra, Dios, de la forma correcta. Dios, ayúdanos y danos la sabiduría para poder enseñar y poder entender lo que tu palabra hoy nos va a revelar por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como sabemos, estamos hablando acerca de los eventos finales. La primera parte hicimos un paneo general de todo lo que iba a pasar de forma cronológica. En la segunda parte estuvimos hablando exactamente de forma más detallada acerca del rapto de la iglesia y mucho más acerca de los 7 años de tribulación, de qué era lo que iba a pasar en estos 7 años. Ahora vamos a tocar otro tema importante que tiene que ver con el Armagedón, y lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21. ¿Qué va a pasar en esa época? Bueno, recordemos que la batalla de Armagedón va a ser posterior a los 7 años de tribulación, y el inicio del Armagedón va a darle fin a los 7 años de tribulación, en el cual Satanás quiere destruir a Israel, quiere acabar con Israel, uniendo diferentes estados, diferentes naciones para acabar con Israel. Pero en ese momento llega Cristo, como dice la palabra, como lo describe la palabra, que de su boca saldrá una espada que va a destruir todas las naciones, y en ese momento es donde inicia la batalla de Armagedón. Entonces, vamos a leer el punto A. Dice: finalizando el periodo de la gran tribulación, que algunos teólogos calculan será de 7 años, para otros de 3 años y medio, y Jesucristo mismo se enfrentará al ejército del anticristo. El punto B dice: el anticristo, que no es otro que Satanás encarnado, enfurecido, reunirá los ejércitos de la tierra en un lugar llamado Megiddo o Valle de Armagedón, situado en Israel. En este valle pretenderá el anticristo guerrear contra Dios, y es entonces cuando Jesús descenderá del cielo en un caballo blanco, con un gran ejército celestial, vestido de lino finísimo y con caballos blancos. Los cielos serán abiertos y todos sobre la tierra lo verán. Serán cuadro más impresionante y majestuoso. Ver a descender a Jesús como un juez y señor de la tierra, con toda la autoridad y poder para derrotar a Satanás y a todo su ejército. Jesús y todo su séquito real enfrentará al anticristo, la bestia y el falso profeta. Serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás serán destruidos con la espada que saldrá de su boca. Entonces, vemos varias verdades que ya hemos mencionado. La primera es que Cristo ya no va a venir humilde. Recordemos que estábamos explicando en clases anteriores de que cuando en Jerusalén, la cultura de esa época, cuando alguien venía en un burro, lo que estaba mostrando era paz. Pero cuando alguien venía a caballo, lo que estaba mostrando era: viene guerra, viene destrucción. Entonces, por eso es que Cristo, o los evangelios relatan cómo Cristo fue entrando al templo, fue entrando a Jerusalén en un burro, y lo que él estaba mostrando y lo que estaba dándole a entender a los judíos, incluso a la audiencia que es su iglesia, como en el caso de nosotros también, que él vino para traer paz, él vino para traer perdón y dejar el conflicto que tiene el hombre con Dios por causa de su pecado. Pero ahora en Apocalipsis se describe que él va a venir, pero ahora va a venir en un jinete, en un caballo blanco, y eso tipifica que va a venir en guerra. Entonces,
ese Cristo, dice la palabra, que de su boca saldrá como una espada que va a destruir todas las naciones. Y lo que decíamos era que lo más probable es que solamente Cristo hablando destruya todas las naciones. Solamente lanzando las palabras y decir, destrúyete, muere o cae al suelo, Cristo va a destruir a todas las naciones. A ese nivel, y creo que mucho más allá, donde nuestra mente no lo puede imaginar, incluso como lo describe la Biblia, es algo muy grande y muy poderoso. Y entonces vemos a Cristo en ese sentido llegando, y Él crea la batalla de Armagedón, porque como lo dije anteriormente, Él vino a dar vida, pero cuando ven en ese momento, en esa segunda venida, Él va a venir a destruir, a acabar con todas las naciones paganas, a acabar con el anticristo, a acabar con absolutamente todos. Entonces eso para que lo tengamos bastante claro. Quiero leer estas citas para que veamos que de pronto lo que se está diciendo aquí no es nada posición nuestra como tal, sino que estamos diciendo o explicando lo que la misma Biblia dice que va a suceder de forma literal. Vamos a leer Zacarías 14. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en su boca. Entonces ya Zacarías estaba profetizando la gran destrucción que iba a traer Cristo en ese día. En Apocalipsis 19, 11 al 21 se describe también cómo va a venir Cristo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces miren, describiendo cómo viene Cristo, como ya lo habíamos mencionado. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y en él la regirá con vara de hierro. Cuando habla de vara de hierro es que va a hacer justicia, los va a acabar. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí se hace una analogía bastante tremenda, que incluso en Isaías se dice de la misma forma. Cuando dice, y él, se está refiriendo a Cristo, dice, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hay que explicar algo aquí para que veamos lo tremendo que viene a ser Cristo. Que Cristo ya viene a destruir. En la cultura judía, cuando las personas que trabajaban en el lagar, recuerden que el lagar es el lagar es el lugar donde se procesa el vino, se procesa el vino, y la forma de procesar el vino era montándose encima de las uvas y con los pies empezar a exprimir cada vino, a exprimir las uvas, para poder así sacarle todo el extracto y todo el jugo a las uvas. Y entonces eso es lo que está diciendo y lo que está describiendo lo que va a hacer Cristo. O sea, Cristo va a venir aquí a la tierra y va a venir a pisar a todas las naciones y a destruirla. Y esas manchas rojas, lo que tipifica es la cantidad de sangre, mostrando así la cantidad de muertes que van a haber cuando venga Cristo, que va a acabar con todas esas naciones paganas armadas por el anticristo. Entonces esto es increíble, o sea, cómo expresa aquí el texto en la profecía, en la visión que se le dio a Juan, cómo es que Cristo va a venir. Y eso es interesante. Quiero que ahora continuemos. En el valle pretenderá anticristo guerrear contra Dios, y es entonces cuando Jesús descenderá del cielo en un caballo blanco, con un gran ejército celestiales vestidos de lino fino, finísimo, y un caballo blanco. Los cielos serán abiertos y todos sobre la tierra lo verán. Será cuadro más impresionante ver descender a Jesús como un juez y un señor de la tierra, con toda autoridad y poder para derrotar a Satanás y a todo su ejército. Ya esto lo habíamos leído, pero es importante esto, y que usted tenga claro que el Cristo que va a venir, lo que quiero dejar claro en este punto es que el Cristo que va a venir va a ser un Cristo que va a hacer justicia, que va a destruir, que no te va a decir, el que te pegue en la mejilla derecha, tú le vas a poner la izquierda. Ya no va a decir él eso, ya eso fue
en medio de esta época, en medio de este tiempo de misericordia que Dios está permitiendo que el pueblo se arrepienta y que vivamos conforme a sus mandatos, pero ya en esa época ya Él va a venir a destruir, a hacer justicia con todos. Entonces luego que Cristo acabe con el anticristo y Cristo acabe con todo, entonces ya va a empezar el reino. Y decíamos algo del milenio, y es que en el milenio Dios va a cumplir la profecía que le hizo a Abraham, pero al mismo tiempo va a cumplir la profecía que le hizo a David. A Abraham le dio una profecía de que iba a poseer una tierra y que su descendencia va a ser mayor que como el número de las estrellas, y a David le prometió un reino, un gobierno. Entonces recuerden que en lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos que Israel nunca alcanzó a poseer todas las tierras. Un mandato claro que Dios le había dado y le dijo: destruye todas las naciones que estén en la tierra que yo te he prometido y habite en ellas. Y lastimosamente, cuando usted va a Jueces, la palabra en Jueces dice de que ellos hacían alianzas y se ponían en un acuerdo con las demás naciones, al punto que decían: bueno, ustedes van a quedarse aquí, pero con estas condiciones. Entonces, se oye bueno, se oye bonito, pero al final no estaban haciendo lo que Dios les mandó. No estaban haciendo lo que el Señor les había mandado, que era de destruir esas naciones. Y al final Israel nunca logró conquistar todos los lugares que Dios le dio por esas alianzas que Él hizo. Y con el tiempo fue perdiendo territorio tras territorio hasta el fin que, como vemos ahora, ni su capital la puede gobernar de la forma correcta. Entonces, en el milenio, y el milenio existe es para eso, es para Dios cumplirle a Abraham y para Dios cumplirle a David, donde Dios le dijo que hizo un pacto que se le conoce como el pacto davídico, donde Dios le dice a David que te daré un reino que no va a perecer jamás. Y ese reino se está refiriendo a Cristo. Un reino completo donde Cristo va a gobernar todas las naciones desde ahí, desde Jerusalén. Entonces dice: terminada la batalla del Armagedón, Satanás será apresado por 1000 años, periodo en el cual Jesús reinará sobre la tierra. Será el reino mesiánico en un reino de paz. El hombre nunca podrá traer paz a la tierra, únicamente el gobierno de Dios establecido en la tierra, como fue el objeto divino desde el huerto del Edén. Traerá un gobierno de justicia y paz. Las armas de guerra se convertirán en herramientas para labrar la tierra, porque no habrá guerra. Las personas más jóvenes al morir serán de 100 años. Entonces es algo impresionante lo que va a pasar. Ya no va a haber guerra, ya va a haber un reino milenario, y ese reino milenario va a hablar de que ya va a haber paz, ya no va a haber más guerra en medio de la tierra, de esta tierra. Y es algo impresionante y algo hermoso, porque la iglesia, cuando está en las bodas de Cordero y luego desciende, va a habitar junto con Israel en el reino milenario. Bueno, algunos dicen que la iglesia se va a quedar, entonces hay esa distinción de postura. El punto es ese, hermano. El punto es que va a haber paz. Y que en ese periodo de paz, entonces Cristo va a reinar y va a tomar control absoluto, cumpliéndole la promesa que le hizo a Abraham, pero también la promesa que le hizo a David. Es importante aclarar algo en este punto, y es algo muy bonito, y es que cuando Dios le hace el pacto a Abraham, la narrativa en Génesis cuenta de que partieron unos animales en dos. Y dice la Biblia de que Abraham se durmió y luego Abraham ve cómo en medio de esos animales en dos que partieron pasaba una antorcha, solamente una antorcha encendida en medio de los animales. Y de pronto, si no conocemos exactamente la cultura y la tradición hebrea, no podemos entender lo hermoso y lo majestuoso que este pasaje expresa cuando Dios le hace la promesa en, creo que Génesis 15, con el pacto abrámico. Y lo que sucedía en esa época es que ahora nosotros, para hacer un contrato, pues traemos unos documentos. Si yo quiero comprar una casa, la persona ofrece su casa y yo ofrezco darle cierta cantidad de dinero y se hace un contrato. Entonces en el contrato las dos personas firman y se comprometen a cumplir lo que prometieron. Pues obviamente en el tiempo de Abraham no había escritura, en el tiempo de Abraham no había ese tipo de facilidad. Y lo que hacían las personas a la hora de hacer un contrato es que cogían a un animal y lo partían por la mitad. Y luego las dos personas que estaban en el contrato pasaban en el medio del animal.
Y lo que eso significaba, o lo que esas personas estaban diciendo era, si yo no cumplo, que me pase como esos animales. Si yo no cumplo, que me partan en dos como esos animales. Era la forma como la cultura hebrea, la cultura de esa época, hacían contratos. Pasaban los dos que iban a hacer el contrato, en medio de un animal partido por la mitad. Y lo que estaban diciéndose el uno al otro es, si yo no te cumplo, me va a pasar como este animal. Lo voy a partir en dos. Y lo hermoso de esto es que Dios pasa solo, Dios no pasa con Abraham. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, mira, tú no vas a pasar porque tú no vas a cumplir nada. Porque en el pacto o en el contrato yo soy el que voy a hacer todo, tú no vas a hacer nada. Eso es lo hermoso de esta historia. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, tú no vas a pasar por aquí por el medio de estos dos animales, porque tú no vas a hacer nada, yo soy el que voy a hacer todo. La antorcha encendida que pasó por medio de los dos animales partidos significaba eso. Significaba que Dios era el que iba a cumplir y Dios era el que iba a hacer todo. Y Dios mismo estaba diciendo, y si no cumplo, que me pase como ese animal que está partiendo. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Yo voy a cumplir. Y para eso es el milenio. Por eso el milenio debe ser algo completamente real y literal, porque es que es la única forma en que Dios va a cumplirle. Si el milenio no existe, entonces Dios no le va a cumplir, entonces Dios sería mentiroso. Entonces por esa razón está el milenio, es para cumplirle a Abraham. Entonces, después que pasen estos 1000 años donde va a haber paz y Dios cumplirá su promesa a Israel por medio de Abraham y de David, ahora sí va a venir el juicio del gran trono blanco. Que como lo habíamos dicho antes, el juicio del gran trono blanco es diferente al tribunal de Cristo. En el juicio del gran trono blanco, ¿qué se va a hacer? Se va a condenar a todos. Es allí donde Cristo va a condenar y se dice pues que se va a estrenar el infierno, que en este momento el infierno no ha sido estrenado, sino que las personas que ahora están muriendo sin Cristo están partiendo a algo que se llama el Hades o el lugar de tormento, o le dicen el Seol. Hay otras posturas que se le dice que el Hades y el Seol es lo mismo que el infierno. Independientemente de esto, lo que el texto explica es que en ese momento va a haber juicio, y en ese momento es donde la gente va a ser condenada. Entonces, esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Cuando habla de que el mar entregó los muertos, fueron las personas que ya habían fallecido. Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces miren de que el Hades es diferente al lago de fuego, y el lago de fuego es lo mismo que el infierno. Entonces el Hades es el lugar de tormento donde están las personas, pero ahora en el lago de fuego, que es el infierno y es la segunda muerte, entonces ya ese va a ser el juicio final, no solamente para Satanás y sus demonios, sino también para todas las personas que no creyeron. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hay algo que se me había pasado a decirles, y era de que al final del milenio, Satanás, dice la Biblia, que él va a ser soltado. O sea, en el milenio Satanás está apresado, pero al final del milenio Satanás va a ser soltado, y él va a querer otra vez hacer una segunda rebelión. Y en esa segunda rebelión cuenta la Biblia que va a confundir a otros. Obviamente que esos otros se está haciendo referencia a quizás a personas que descendieron de los hombres que todavía se habían quedado aquí en la tribulación. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, al final de la tribulación, al final de la batalla de Armagedón, va a haber un grupo de personas que va a quedar viva, y esas personas se van a reproducir, obviamente. Y durante esos 1000 años, pues esa población va a crecer, y cuando Satanás se levante, entonces, ¿qué va a pasar? Que va otra vez volver a hacer una segunda rebelión, pero Cristo los va a destruir otra vez, y es allí donde entonces se va a hacer el juicio final que les estoy comentando.
Entonces, terminado el milenio, se efectuará un gran juicio llamado trono blanco, en donde todas las personas que han existido sobre la tierra, los muertos de todas las edades, tendrán que compadecer para dar sus cuentas por sus obras. Se abrirán los libros y los que sean hallados culpables serán lanzados en el infierno. Y será la muerte segunda, que esta es la peor. Los limpios de pecado disfrutarán de una eternidad con Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva, como lo describe Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Entonces, hermanos, esta es una clase bastante corta y pues le damos gracias a Dios porque ya con esto finalizamos todo lo que tiene que ver con eventos finales. Pero al final de estos, hermanos, quiero hacer un pequeño resumen, o más que un resumen, una pequeña aclaración. A lo largo de la historia, grandes teólogos, grandes hombres de Dios, hacían algo, y es que ellos le hacían un comentario bíblico a todos los textos de la Biblia. Hacían un comentario bíblico o estudiaban todos los libros de la Biblia, y al único libro que estudiaban era al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque era uno de los libros más complejos y más difíciles de interpretar, como lo he venido recordando en todas estas clases. Entonces, quiero dejar claro que esta interpretación literal, que es basada en la teología del premilenialismo clásico, como lo dije en la primera clase, es la más posible y la más segura que vaya a suceder. Pero muchos de estos acontecimientos que se han nombrado quizás no sean como los he mencionado. Entonces, quiero dejar claro eso, amados hermanos, y al mismo tiempo dejar claro también que lo importante es no estar pensando o no estar preocupado o asustarnos por todo esto que Cristo va a hacer. Lo más importante, hermanos, es aprovechar este tiempo para arrepentimiento y entregar nuestra vida a Cristo y entregar nuestra vida a Él y vivir solamente para Él. Eso es lo más maravilloso y lo más hermoso que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios. Y entender que cada uno de estos puntos, si bien es algo beneficioso en cuanto al conocimiento, lo más importante es que esto a nosotros nos llene de esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que nos debe dar? Y es que no importa las cosas por las que estemos pasando, si son malas, Dios va a hacer justicia a las naciones por todo eso. Y no importa lo que estemos pasando, si estamos pasando momentos difíciles, lo más hermoso y lo más precioso que nos va a pasar es que vamos a habitar por la eternidad con Cristo, que es como culmina después de que se haga el juicio del gran trono blanco. Entonces ya ahora es que va a haber el nuevo cielo y la nueva tierra, donde se dice que las calles son de oro, los mares de cristal. Algunos dicen que, bueno, que ese nuevo cielo y nueva tierra es que Cristo va a coger esta tierra y la va a destruir y va a ser otra tierra nueva, o sea, no va a ser este mismo planeta. Otros dicen que es que Cristo va a tomar esta tierra y la va a reformar por completo. Sea cual sea la postura, eso no va a inferir o afectar nuestra salvación. Así que es respetable la postura que usted quiera tener en este punto y en todos estos puntos que hemos hablado. Lo importante es llenarnos de esperanza, o que esto nos fortalezca, nos llene de esperanza y nos esforcemos por seguir predicando la palabra, siendo conscientes de todo esto que va a pasar. Debemos esforzarnos aún más por seguir predicando la palabra y esforzándonos aún más para llevar la palabra a esas personas que no conocen del Señor, y que el Señor tenga misericordia de ellos y que también puedan ser parte de esas bodas del Cordero y de esa eternidad que Cristo nos promete a nosotros. Así que no siendo más, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que sea usted cada día esmerándose y esforzándose por estudiar más la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.